estar por aquí para poder acercaros alguna cosita más, en este caso algo histórica, ¿no? Un poquito, podríamos hacer algo como una especie de revival, ¿no, Íñigo? Sí, a ver, la idea, yo quiero dejar claro, en principio, que vamos a hablar de los orígenes de Educablog, ¿no? Como dice el título. Es decir, vamos a abrir una ventana, ¿no?, a la historia de Educablog, que estamos hablando del inicio sobre el año 2006, ¿no? Pero vamos a hacer como una especie de viaje también en la educación social. Es decir, vamos a hablar no solo de Educablog, sino también un poco de la profesión, ¿no? Como digamos, desde una perspectiva autobiográfica, ¿no? Vamos a abrir una ventana a ese pasado. Con lo cual quiero dejar claro también que va a ser una ventana a una parte del pasado, es decir, a nuestra vivencia. No es el pasado de la educación social, ¿no? No somos tan, digamos, tan grandilocuentes. Pero sí que vamos a intentar hablar, ¿no?, de nuestras vivencias como educadores sociales, como personas que están detrás de Educablog, ¿no? Y sí queremos conectar un poquito, pues eso, con vuestros recuerdos, un poco como abuelos cebolletas, ¿no?, y abuelas cebolletas de la educación social, de lo vivido, ¿no? Y también con las, ¿por qué no?, con las nuevas generaciones, para que conecten también un poco con esa realidad, con esa perspectiva histórica de nuestra profesión, de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos. Igual para ellos hay cosas que están muy mal, pero bueno, pues igual están mejor que antes o son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que tiene su interés. Y si no, pues podemos hacer eso, un monográfico hoy y con puntos suspensivos, ¿no? Pero bueno, esperamos que os sea de interés. La idea hoy un poquito es eso, hablar de los orígenes de Educablog, desde también sus proyectos más importantes, ¿no?, sobre todo cuando empezó su andadura, ¿no?, y desde los protagonistas en este caso, que estamos Asier y yo, Íñigo. Igual nos presentamos un poquito, Asier, ¿te parece? Así muy brevemente. Vale, perfecto. Sí, sí. Porque César, que muy bien me dijo en el anterior programa, como somos neófitos en esto de UTV, ya me echó un poco como la bronca diciendo, oye, que hay que presentarse un poco también. O sea, está muy bien que nos soltéis vuestro rollo, ¿no? Pero también hay gente que nos conoce, y es verdad, por mucho que Educablog pues lleva una trayectoria, hay mucha gente que igual está viendo el programa que puede haber en YouTube después que no nos conoce. Entonces, bueno, brevemente, ¿quiénes somos? A ver, desde Educadores Sociales. A ver, Asier, ¿qué nos Muy bien, pues nada, aunque suene un poco pedante y algo egocéntrico, ¿no?, pues nos toca presentarnos una vez más. También a mí ya con el paso del tiempo se me hace algo como costoso, ¿no?, porque no tengo una forma nueva o moderna de poder hacerlo. Ya lo habíamos hecho durante mucho tiempo en las entrevistas que habíamos hecho en Instagram a raíz de la pandemia con Educablog, y luego también a través de la serie de jornadas y encuentros en los que hemos participado, o presentaciones incluso de nuestros proyectos. Pero bueno, yo creo que es de recibo trasladar un poquito quiénes somos y de dónde venimos, ¿no?, como decía los grandes Siniestro Total. Mi nombre es Asier Félix Losada, soy educador social, también como Íñigo coincidimos haciendo unos cursos puentes para poder sacar la licenciatura de pedagogía, especialización un poquito también en pedagogía social, una bonita experiencia en el CICE, la Facultad de Ciencias de la Educación y Filosofía de San Sebastián, de la UPV. Tengo 47 años, recién cumplidos, y las personas que se encuentran a mi lado pues son las dos que veis ahí justo también, que en este momento están detrás, colgando un poquito de la pared, pero que son parte fundamental de nuestro desarrollo tanto personal, vital y familiar, como también en este caso algo más lúdico, ¿no?, porque sin ellos Educablog no podría haber sido, no podría haber tenido la continuidad que ha tenido, ni nos habíamos podido permitir el lujo de tener el tiempo necesario para poder dedicarle a esos proyectos, ¿no? Durante casi 15 años ya que vamos a hacer. Ella es Mónica Pablos, mi pareja, y el pequeñín de la casa, que en esa foto todavía parece demasiado pequeño, pero ya tiene casi 10 años, es Martín. Educador social se hace, yo tengo una visión un poco retrospectiva e introspectiva, ¿no?, analizando y autoanalizándome en relación a esta coyuntura, a esta duda, y después de mucho divagar llegué a la conclusión de que hubo una especie de llamada a través de los 6, 7, 8 años. Un poco tuve esa inclinación, por decirlo así, no voy a llamarlo vocación,
pero sí inclinación a estar cerca de las personas y a poner una mano o ofertar una mano, que sería un poquito el germen de lo que es la relación de ayuda que luego se va fraguando con los años en la profesión, desde muy temprana edad, desde prácticamente los primeros años de primaria. Y recuerdo perfectamente cómo había un compañero de clase en unas barriadas de un barrio obrero vizcaíno, donde todavía estaba en pleno auge la industrialización y donde las infraestructuras brillaban por su ausencia. Pues en esos largos ratos de entretenimiento y de pedagogía y de impartición de clases y del mundo lúdico e infantil, pues yo me acuerdo y tengo mis recuerdos, se asocian siempre alojado al lado de un niño que por aquel entonces luego entendí que tenía dificultades familiares, económicas a nivel familiar, y que por tanto él pues carecía igual pues de una ropa adecuada, o eran unas ropas un poquito más usadas o que llevaban más tiempo de pertenencia para poder usarlas, y el rey había ya unos pequeños agravios y algunos pequeños comentarios o juegos en los cuales a ese niño pues se le discriminaba por el aspecto. Y yo instintivamente me uní a él, me apegué a él y me recuerdo haciendo un poco como ese acompañante protector, ¿no? Como ese hermano, al ver que se estaba cometiendo una injusticia. No sé si lo hacía voluntario o involuntariamente, yo creo que era un impulso. Y a raíz de ahí, pues luego se van desarrollando distintas situaciones, distintos momentos vitales que te llevan pues prácticamente eso, pues a los 18, 19 años, a plantearte qué vas a estudiar. Y un amigo mío de esta ciudad mencionada, de Basauri, me comenta pues que hay unos proyectos que se están realizando en relación al voluntariado, y en relación a la acción social, a acompañar a personas para poder ayudarlas, y que ya tiene unos programas de estudios definidos y ha salido la primera promoción en el País Vasco, concretamente en la Universidad de Deusto. Y a mí me tocaba inscribirme en la segunda promoción, y qué casualidad, iban a ofertar esos mismos planes de estudio en la universidad pública. Entonces lo vi clarísimo, dije, yo creo voy a tirar por ahí. Ya había tenido mis pequeños pinitos previos en el mundo de la intervención social, haciendo voluntariado en Cruz Roja. En este caso, de manera un poquito más pragmática, un poquito más materialista, si se me apura, porque tenían toda esa experiencia que iba acumulando y que realizaba voluntariamente en un barrio bilbaíno muy conocido, donde efectivamente también realiza sus proyectos la Asociación Susterra, que ha aparecido ya en uno de los programas como Educación de Calle, que es el barrio de San Francisco, y Bilbao la Vieja, y ahí me aparecí con dos amigos para poder contrarrestar de alguna manera la prestación social sustitutoria, porque en aquellos tiempos la mili, el servicio militar, era obligatorio, y aunque yo lo había prorrogado en una o dos ocasiones por motivos de estudios, pues iba llevando vi que también esa oportunidad se podía brindar y que de alguna manera pues me acercaba a una realidad que a mí me interesaba. La verdad es que la experiencia fue bonita por momentos, aunque también fue un poco angustiosa porque yo era muy joven y realmente, aunque el proyecto que se llevaba a cabo era de voluntariado en los fines de semana, el ocio de los fines de semana, era un barrio complicadillo con muchas vivencias, y yo venía de otro pueblo donde quizás no había ese callejeo, no había esa jerga, no había esas vivencias, y me sentí un poquito desprotegido. Ciertamente luego con el tiempo lo entendí y no pasé algún momento apurado a nivel personal porque recibía verbalmente y también psicológicamente pues vivía algunas situaciones que no tendría por qué haber vivido, pero bueno, eran fruto también de las propias vivencias de los muchachos, ¿no? Con los que trabajábamos, que eran apenas pues 3 o 4 años más jóvenes que yo. Pero bueno, como todo en la vida también sirve de aprendizaje, y seguimos adelante y nos plantamos en el año 96 en Bilbao, en la Escuela Universitaria de Magisterio, donde ahí tuve el placer de conocerte y empezar e
iniciar ese camino y ese viaje juntos por la educación social. Pues sí, el año 96 has dicho así, es verdad. Pues yo estaba pensando, ¿qué año empezamos, no? Y yo entiendo que además nosotros éramos la segunda promoción en la pública, digamos, y 2 años antes yo creo que fue en la Universidad Privada de Deusto. Si no Correcto, sí, perdón, me he equivocado. Había habido ya una promoción previa en la UPV, donde han estado también grandes compañeras nuestras que bien recordarás, como la educadora social y pedagoga de Basauri, se me había olvidado el nombre ahora. Bueno, también estaba gente como Mari Nieves, como compañeros posteriormente que estuvieron en Hogar de Acogidas también, como José Manuel. Sí, hubo una promoción previa, ¿cierto? Bueno, pues bueno, veo que ya has unido así a la presentación con un poco el prólogo de cómo, ¿no?, iniciamos un poco nuestra andadura como en la diplomatura de educación social. Pues bueno, voy a yo también a acometer el viaje, a iniciar un poco esta trayectoria personal. Lo primero, para presentarme, bueno, yo soy Íñigo Rodríguez, soy miembro de Educablog también, y yo lo voy a hacer de una manera sencilla, prácticamente como lo suelo hacer, como educador social, como presento como educador social, y sobre todo cuando doy clase en el grado de educación social. Bueno, que ya me estoy presentando. Bueno, al grano. Tres cosas. Una, educador de calle, ¿no? Cuando hablas de Susterra, precisamente el primer programa en el que he participado yo en EduSOTV fue con Susterra y sobre educación de calle, ¿no? Ahora mismo lo estoy ejerciendo, pero he estado más de 18 años como educador de calle. Y bueno, es algo que ya yo creo que los que hemos hecho calle sabes que te va a acompañar durante toda tu vida, ¿no? Yo me siento educador de calle y eso no va a cambiar, aunque no esté ahora trabajando. La segunda cuestión importante en mi trayectoria para mí es, y que me ha marcado, es el propio Educablog. Para mí el Educablog es, bueno, un hito en mi historia personal y profesional, y que sigue, ¿no?, que continúa, y de hecho ahora estoy haciendo mi tesis sobre ello, ¿no? Y la tercera pata de esta mesa coja, pues sería un poco ahora mismo lo que os adelantamos. Estoy ahora, llevo unos años siendo profesor del grado de educación social aquí en Pública de Vizcaya, ¿no? Y un poco ese soy yo como educador social. Conectando un poco con lo que decía Asier, ¿no?, de por qué caí yo en la diplomatura de educación social en el año 1996. La verdad es que hay dos niveles, un poquito para explicar. Primero, fijaros, quería hacer algo, una diplomatura, no quería hacer licenciatura, porque había visto a mi hermana sufrir. Mi hermana estudió medicina, ¿no? Entonces, como me lleva 7 años, pues yo la vi sufrir estudiando y muchas noches que tenía exámenes. Entonces yo dije, yo no quiero eso. Yo empiezo poco a poco, hago una diplomatura y luego ya, si no, sigo una licenciatura, ¿no? Pues un poco la idea. Entonces, el segundo aspecto, nivel al que me refería, era que yo quería trabajar con personas, ¿no? Eso lo tenía claro. Yo decía, no quiero trabajar con máquinas, con un laboratorio, ni con matemáticas, ni con ordenadores. Yo quiero trabajar junto a personas. Entonces, en esas carreras que tú elegías, ¿no?, que ponías en esa hoja un poquito en un orden, pues bueno, por ejemplo, estaba también psicología, por ejemplo, estaba educación especial y estaba biología también, porque me gustaban mucho los animales, fijaos, ¿no? Pero realmente yo no sabía muy bien qué era la educación social. Yo sabía que se trabajaba con personas. Vino mi hermano un día, oye, esto de la educación social tiene una pinta y tal, se trabaja al lado de la gente, ¿no?, ayudándoles, ¿no?, que se decía por aquel entonces, ¿no?, y eso ya estaba un poco superado. Pero bueno, le dije, pues venga, hago una diplomatura, este trabajo parece que tiene buena pinta, que es con las personas, y luego si eso ya seguimos. Y con Asier luego pues continuamos en pedagogía, ¿no? Pero fue un poco así. Y realmente llegamos a la escuela del magisterio ahí de Necuri, ¿no? Pertenece a Arangoiti, ¿no? O Deusto, no sé decir exactamente. Sí. Barrio de Arangoiti, también independiente, no tiene nada que ver con Deusto. La independencia de Deusto, que también fue república, por cierto, República de Deusto a principios del siglo, pero sí son independientes, uno de los pertenecientes a la villa de Bilbao. Eso sí. Entonces llegamos allí y realmente aquello que nos encontramos. O sea, yo me acuerdo así, o sea, que fue un poco shock por varios motivos.
primero, por cómo estaba el propio edificio físicamente, ¿no? Estaba en un alto ahí, estaba cayéndose a trozos, ¿no? Luego nos encontramos en una clase multitudinaria de 100 alumnos, enorme, profesorado venía con micrófonos que se escuchaba la mitad de las veces. La verdad que fue algo para mí bastante, ¿no? Bastante shock, y además que yo por entonces era muy tímido todavía, ¿no? ¿Para ti cómo fue ese inicio, así, cuando llegamos a la escuela de magisterio? Sí, sí, recuerdo esas primeras sensaciones, son las mismas que tú. Lo que pasa es que yo es cierto que he tenido siempre un carácter un poco, y de hecho lo plasma muchas veces en mi escritura, ¿no? Un carácter un poquito idealista, algo bucólico, incluso fantasioso, y tengo que reconocer que esas vivencias las amplificaba, o sea, de alguna manera las endulzaba. Era difícil, era realmente ahora, visto con el tiempo, era bastante, por no decir algún adjetivo descalificativo, digamos que era bastante pobre, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel instrumental, a nivel localización, pero recuerdo mucha vivencia, recuerdo muchas ganas, recuerdo mucha asistencia, recuerdo que a pocos compañeros faltaban a las clases, o sea que era como una especie de renacer, una especie de como con mucha, mucha vida, ¿no? Y efectivamente era raro el día que podías repetir sitio donde te podías sentar, porque con unos ratios de 100 alumnos, incluso creo que había inscritos hasta 110 o 120, hubo veces de compañeros de tener que sentarse en las repisas de los propios ventanales gigantescos porque no cabíamos todos. Luego es cierto que, bueno, con el tiempo nos vamos acomodando, vamos encontrando un poquito ya esa zona de confort, ¿no?, que llamamos, y reconociendo un poquito los tempos de los propios profesores. Incluso nos dieron bastante facilidades una profesora, creo recordar, de sociología, que ella misma, por motu propio, pues dejó de acudir prácticamente desde el primero o segundo día a clase. Entonces, esa libertad nos dio a entender ya que la uni pues no era tan protocolaria ni tan formal como en un principio podíamos haber pensado, ¿no? Pero sí, lo recuerdo con mucha algarabía, esos primeros tiempos, y de mucho conocimiento, de mucha interacción, ¿no? De querer abrir puertas, de venir de pequeños núcleos urbanos deslocalizados y encontrarte un poquito ante un mundo mucho más amplificado, ¿no? Gente que venía de repente, pues se presenta, que lo recuerdo la anécdota, que se presenta un compañero, nuestro mítico y célebre Salva, de Alicante, recién llegado de Alicante, porque pues, no le daba la nota o tal, y allí mismo se presenta el primer día. Dice, bueno, chicos, soy esta persona, vengo aquí, he hecho este viaje, que yo vengo aquí, espero que me acojáis bien y si hace falta me postulo incluso como delegado. Y claro, pues los demás éramos como una especie de pipiolos todavía, recién llegados y aterrizados, vimos ahí como mucha fuerza de voluntad y mucha predisposición, ¿no? Y sí, recuerdo eso con agrado, no lo recuerdo. Luego con el tiempo la fotografía, lógicamente, va más hacia como tú la has enfocado, ¿no? Un poquito más pesimista, algo pobre de alguna manera, pero bien, pero no sé, tengo buenos recuerdos de esas vivencias, sobre todo luego socializadoras, lógicamente, ¿no? Que al final es con lo que te quedas, ¿no? Que son con las vivencias y con las personas, y tanto a nivel docente como a nivel personal y social y de compañeros, pues guardamos una gratísima conocimiento de todo y amistad con buena parte de ellos también, lógicamente. Uh-huh. Sí, comparto esa parte, pero realmente, es que cuando te estaba hablando, ¿no? Y a mí me salía la palabra cutre, ¿no? Cutre, no sé si era la palabra, pero cuando llegamos... Sí, podría ser eso, sí. Sí, podría ser perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, luego con el tiempo también te da esa visión más amplia, ¿no? Esa fotografía. Ahora mismo me estoy acordando, por ejemplo, de los planes de estudio, que supongo que también era una cuestión que íbamos a tratar ahora en breve, ¿no? Pues unos planes de estudio cogidos entre alfileres, ¿no? Que ahora que estás, pues tú en el ámbito académico, yo igual también en breve, pues igual tengo la suerte también de poder impartir docencia en un máster en la propia Universidad del País Vasco, pues veo cómo ha evolucionado todo el desarrollo metodológico y cómo los propios títulos de los contenidos y las temáticas que se tratan se ajustan mucho más a las propias realidades profesionales, ¿no? Y como en aquello, el inicio de los planes de estudios, tuvo que elaborar un poco
a marchas forzadas, pioneros, y de aquí de hecho lanzamos un mensaje y de agradecimiento a gente como Necane Beloki, como José Alonso y la gran Maitarandia, como capitana de buena parte de esos desarrollos, donde, bueno, pues tuvieron que coger de alguna manera retales de diversos departamentos, ¿no? Venidos de raíces mucho más magisteriales, mucho más pedagógicas, de la sociología también, mucha gente, mucho docente que venía de las ramas de historia y de sociología, y bueno, ciertamente ahora pues no creo que tendrían cabida, ¿no? En los planes de estudio actuales, ¿no? Mucho más centrados y mucho más específicos. Sí, sí, realmente, a ver, yo me acuerdo que nos explicaron que por aquel entonces era lo que se llamaba una carrera de crecimiento cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se ponía un duro sobre la mesa. Es decir, que lo que se hacía es reciclar, ¿no? a profesorado y asignaturas, ¿no? En este caso de magisterio, ¿no? Por ejemplo, pues departamentos como el de didáctica o el de sociología que habías comentado, o de psicología evolutiva, pues lo que hacían es, pues eso, hacer un apaño y montar el grado de educación social. O sea, que tenía su mérito, pero claro, de cara al alumnado que venía ahí un poquito a que le explicaran qué era la educación social, pues era un poco, para mí resultaba un poco frustrante porque, claro, realmente el profesorado se estaba situando. Tampoco tenían claro del todo qué era la educación social por aquel entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Es un aprendizaje para ellos mismos, ¿cierto? Eso es, o sea, no tenían un contacto con la realidad, vamos, todavía hay mucho que avanzar, pero ahora por lo menos, aunque no sean educadores o educadoras sociales quienes den las clases, digamos, tienen un contacto, tienen un conocimiento de qué es un educador y una educadora social. Sí, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo empecé a saber lo que era la educación social real, luego la que encontré la profesión en tercero, ya en el último curso, cuando nos íbamos. Ahí ya realmente fue una vivencia muy cercana y muy potente, ¿no? Y por eso guardo gratos recuerdos de Paco Moral y de Pedro, porque efectivamente nos posicionaron ya en la rampa de salida sobre la propia realidad de las materias, ¿no? Ya ahí conocimos a Paulo Freire ya en vivo y en directo, con esas célebres sentencias y frases que el propio Paco nos ponía en la pizarra a modo de intro en cada una de sus sesiones y a partir de ahí tirar del hilo, ¿no? Y tirar del hilo y ver que efectivamente las realidades que se desarrollaban en la educación social estaban ligadas a esos contenidos más de tercero, ¿no? En relación a la ecología, a la diversidad funcional y a esas materias. Y las primeras 2 años fue efectivamente una prueba, un experimento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí recuerdo eso también, ¿no? Como una etapa de aprendizaje y un poco por las dos partes. Lo que pasa es que, claro, se presuponía que un poco el cuerpo docente, que son los que saben, pues podría, la guía, por decirlo de alguna manera, o la ruta o el itinerario, pues podría haber ido un poquito más cercano a las distintas realidades profesionales que iban emergiendo ya en el sector social y no están, aunque fueran interesantes en algunos momentos, pero no tanto como esto, pues historia contemporánea, historia del País Vasco, movimientos sociales de no sé qué tal y cual, que bueno, de dudosa valía, ¿no? Para lo que luego íbamos a desarrollar profesionalmente. Fíjate, yo me acuerdo, a ver, yo comparto eso, sobre todo Pedro, tú eres más de Paco, yo más de Pedro, pero comparto sobre todo, solo hubo dos profesores, yo creo, a ver, Paco sí que conectaba, pero que tuviesen experiencia en el ámbito social, era Pedro, ¿no? En el tema de educación especial, sobre todo, o diversidad funcional, y en primero, fíjate, esto no te acuerdas, en primero, animación sociocultural, Sí. tenía un educador social, o bueno, animador sociocultural, que estaba de asociado, yo creo, no era profesor titular, estaba así con el móvil, yo me acuerdo, porque me llaman del otro trabajo y demás, y él sí que tenía una experiencia en la animación sociocultural, ¿no? Nos hablaba de la animación sociocultural. Pero también había otros, por ejemplo, como me acuerdo de orientación sociolaboral, pues bueno, por ejemplo, pues bueno, que venía... Si no mal recuerdo. Bueno, pues eso, que había otras experiencias, ¿no? Pues gente que te leía los apuntes y yo les agradezco porque gracias a eso pues aprendí a jugar a cartas ahí en el barrio de Arangoit y socialicé mucho en sus clases.
clases, bueno, estas cosas, ¿no? Como el que quedan en anécdota, al final yo creo que uno toma perspectiva y es cierto que me quedo también con esa parte positiva, ¿no? Esa parte y comprender con perspectiva pues que eran los inicios, también hay que tener un poco eso en la cabeza, ¿no? Pero bueno, sí que había otras como eso, Historia País Vasco, que habían un poco, que tenían, digamos, un encaje un poco dudoso, ¿no? Sin embargo, también había, ¿te acuerdas de las de libre elección? Así era. Total, danza, expresión y dramatización, vas a ir, ya te estoy viendo. Y lo sabes, y lo sabes. Sí, sí, sí. Sí, fueron muy potentes porque aunque fueran hilvanadas un poquito, o por lo menos los docentes venían de la escuela de la educación física más pura y dura, realmente supieron entender muy bien cómo a través de distintas herramientas de lo que hoy estamos trabajando muchas veces, pues, de la contención psicológica, de la regulación emocional, del acompañamiento vinculante, del mindfulness, de todas estas corrientes, ellos estaban incorporando elementos a través de esas disciplinas. Me pareció muy, muy rico y muy interesante, la verdad. Esas dos, tanto danza como danza, expresión y dramatización, creo que hubo como dos de ese tipo, ¿verdad? Sí, no, tengo aquí una chuleta. Es que me he sacado del expediente académico, me he sacado de algunas cosas que me han ido saliendo, no las he dicho, pero era danza, expresión y dramatización, que bien lo has dicho, y la otra es técnicas de expresión y comunicación. Era, ¿no? Maravilloso. Que no me acuerdo Sí, sí, el nombre del profesor, pero también yo creo que, fíjate, siendo de libre elección, ¿no? Que era un poco en el plan antiguo de diplomatura, esas asignaturas optativas, troncales y de libre elección. La verdad que fueron útiles. O sea, yo creo que esa transversalidad, ¿no? Esas técnicas, pues que hoy también tendrían cabida, ¿no? Que estaría bien también que hubiese asignaturas, por ejemplo. Menos para Luce, que seguía siendo un tanque y un tronco en lo que a expresión corporal se refiere. Pues más tenía que hacer. Pero mucho. Pero bueno, que sí, que la verdad que yo tengo un grato recuerdo de Julia y no me acuerdo del profesor de expresión y comunicación, pero... Sí, yo me acuerdo del profesor, tuvo una intervención maravillosa, del nombre en concreto no, pero tuvo una intervención antológica que no se me olvidará nunca la vida, y es que nuestra gran amiga y querida Sole Clarés, que desde aquí le mandamos un saludo a Madrid, habiendo tenido una pérdida de su padre, tuvo que presentarse no sé qué pruebas, si el examen o algún tipo de trabajo o algo. Ella subió totalmente desencajada y totalmente dolida y dañada por esa pérdida familiar, y este hombre la recogió de una manera tan maravillosa, tan ejemplar, que en apenas una intervención de 15-20 minutos de saber escuchar, de saber acompañar, y acabando la clase nos invitó a ella y a mí como acompañante a bajarla a casa y dejarla en su propio portal una vez que acabó la docencia. O sea, me parece de un recogimiento extraordinario, ¿no? De saber estar y entender lo que le ha podido pasar al otro, ¿no? En una situación de ese calibre, pasar a un segundo o tercer escalafón, lo que pudiera ser los contenidos metodológicos que hubiera que presentar y tal, y pasar a la parte más humanista, ¿no? Más a la centralidad de la persona, atenderte, darte ese tiempo y ese espacio, allí mismo, compartido por varios compañeros, y luego al finalizar, no invitar, es que casi se postuló y la obligó, o nos obligó a bajar a Deusto a casa de ella en su vehículo y decir, no, no, yo te voy a dejar en tu casa una vez que ha acabado esto, y despedirnos con un abrazo y maravilloso. Un tío extraordinario. Sí, sí, la verdad que, pues eso, ¿no? Vemos que realmente donde igual no pensábamos que íbamos, ¿no?, a recibir aprendizajes para la educación social, pues igual recibimos más de lo que esperábamos, ¿no? Desde esas asignaturas, ¿no? Pero bueno, esto fue un poco los inicios, para que tengamos perspectiva también de cómo era la profesión ahí en bambalinas, un poco en, digamos, en los inicios, ¿no? Mira, por ejemplo, fíjate, aquí tengo otra lección, es que no puedo dejar de leerla, ¿eh? Vamos, ya avanzamos, pero bueno, fíjate, los museos, función en la sociedad. Tengo aquí tengo
física y química de la vida cotidiana. Fíjate, o sea, era curioso. Eso hoy en día yo creo que multarían por... Habría una penalización al departamento que propusiese ese tipo de contenidos. No, pero es que las podría ser desde cualquier departamento, incluso de fuera de la propia facultad. Pero bueno, como curiosidades, ¿no? También... Imaginando un programa del hormiguero en estado puro y en la propia facultad, ¿no? Más o menos. No tengo la suerte de recordar esa asignatura, pero seguramente hubiese sido monstruoso. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y bueno, no sé si hemos sido buenos, somos buenos educadores o regulares, o no sé, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Eso es la esperanza que tenemos. Y bueno, vamos a avanzar, si te parece, esos fueron un poco los inicios. También yo, desde ahí, también si te acuerdas, yo creo por situar también a la gente un poco, me parece interesante nuestra relación, ¿no? Luceño, tú y yo nos conocimos en la carrera, y ¿cómo era nuestra relación? O sea, un poco para contextualizar también aquí un poquito. Bueno, pues lógicamente, como en cualquier otra carrera, cuando se juntan 100 alumnos, lógicamente empiezas a socializar con los grupos más cercanos, que donde te has sentado, donde estás ubicado, ¿no? Entonces yo te recuerdo a ti personalmente, según entrábamos en el aula, a mano derecha, más o menos mitad fondo mano derecha, coincides con Joshua Ortega, el gran Joshua Ortega, Gloria, a la postre su futura mujer, Irache Naranjo, don Miquel Filgueiras, el maestro, y compañía, y hacéis ahí como una especie de mini grupo y nosotros estamos justo en el otro aspecto del aula. Estamos, según entras, a mano izquierda, también en zona perimetral media, fondo izquierda y vosotros fondo derecha. Eso es. Entonces, pues ahí me encuentro con Raúl Luceño, recién venido de Baracaldo, un hombre skaitero, de raíces skaiteras, aunque luego ya fue derivando, evolucionando hacia la música indie y el pop británico. Coincide en los viajes, en los trayectos, coincide con un pequeño comando baracaldés, formado por don Alberto Rodríguez, Chipi para los amigos, Silvia Carrizo y Susana, si no mal recuerdo. Se juntaba don Diego González, el de Arnedo, que es un libre pensador, un hombre que te puede vender un caballo por una burra, una burra por un caballo a las 3 de la mañana, tomando unos gin tonics en cualquier localito, y por eso luego derivó, afortunadamente para la profesión, de la educación social, que derivó del marketing y la publicidad. Y luego del comando Basauri, pues nos incorporamos también, porque coincidimos en el tren, pues 2 o 3 personas, que somos Joana de Frutos, Lorena de Francisco y el gran Chemi del Río. A raíz de ahí, pues se hacen grupos, o sea, los grupos van socializando, porque lógicamente hacer un macrogrupo y poder de alguna manera dirigir o dinamizar un grupo tan amplio se hace inviable, y esos pequeños grupos tienen sus propias rutinas y tienen sus propios micromundos, ¿no? Empezamos a estar ya en el ocio nocturno bilbaíno, se empiezan a celebrar ya cenas y quedadas antes de acabar incluso el primer trimestre. Todavía funcionaba en aquellos tiempos en la zona vizcaína, para los que no lo sepan, pero aquí en Vizcaya y en el País Vasco en general, durante los años 90 y 2000 se estiló mucho un juego que consistía en beber jugando a los dados, que era el famoso quinito, que es una especie como de apuesta a aumentar de número con 2 dados, y el que pierda pues va bebiendo. Entonces era una especie de consumo social a través del juego. Y bueno, pues se va socializando así, y luego pues empieza lo que has dicho tú también, el aprendizaje en la cafetería, cuando ya empiezas a tener más galones y ves que hay algunos profesores que no vienen a las clases, o ves que puedes faltar a algunas clases porque el control que se puede llevar de las mismas es inviable para un grupo tan grande. Y a raíz de ahí, el recuerdo que sí tengo, y me guardo un gran recuerdo, es que luego la interacción entre los grupos siempre fue muy favorable, siempre fue muy constructiva. No recuerdo ningún conflicto que hubiera, o ningún vacío que se le dejara a alguien de fuera. Recuerdo que había grupos con los que manteníamos más afinidad. Por ejemplo, mi grupo mantenía muy buena afinidad con el vuestro, esto sí lo recuerdo.
pero no recuerdo grupos a los que se les hiciera vacío, de menos. Sí recuerdo compañeros, pues igual, pues con algo menos de socialización, pero por su forma de ser o parecer también, como tú has dicho, ¿no? Y bueno, y era respetable, porque empezaron a acudir menos también, ya empezaban a formalizarse también contratos de trabajo, la gente combinaba trabajo con estudios, entonces los que luego regularmente llevábamos los cursos y la carrera un poco, fuimos un grupo compacto de unos 50, 60, ¿no? Un poco el comando vitoriano. Bueno, claro, en mi grupo quiero también recordar cómo no, a dos personas que ya no están con nosotros, pero que fueron también súper importantes y maravillosas, como don Jordi del Valle, vitoriano a la postre, y Ainhoa. Ainhoa de Galdácano también estuvieron ahí con Bea, con Inma Vázquez y demás gente. Sí, no, son muchas personas. La verdad que comparto, ¿no? Comparto un poco lo que dices. Lo que sí me parece interesante, ¿no? Que realmente, pues bueno, entender que la vida al final, pues es un trayecto, ¿no? Y te vas cruzando, ¿no? Y te vuelves a cruzar, ¿no? Entonces, por aquel entonces, pues sí, éramos compañeros de clase y, pues bueno, teníamos relación y buena relación, pero realmente no estábamos, digamos, en la misma piña, ¿no? Sí, Raúl y tú, pero yo no estaba. También es cierto que personalmente pues he cambiado bastante, ¿no? Desde que me conocisteis en la carrera, luego ya cuando nos reencontramos, pues bueno, había espabilado ya un poquito, ¿no? Porque estaba muy, muy verde por aquel entonces. Las cosas... Bueno, Donosti, que ya luego pasaremos a hablar si nos da tiempo, ya en San Sebastián en pedagogía, ahí el hecho ya de que tú tuvieses que vivir de manera un poco más independiente, eso también fue ya como un sobresalto para ti, compartir vivencias más con la gente que vivía por allí, con Nuria, con Maider Calvo, con Anita, con, con Jorge Maraña, ya eso de alguna manera te proporcionó ese plus, ¿no? Ese salto ya a la adultez total y, y desairada. Bueno, todavía tenemos que mantener un poco esa, ¿no? Esa inocencia. Bueno, entonces yo creo, bueno, que eso como inicio. Entonces, luego nos volvimos a reencontrar, yo creo, pero ya de unos años. Yo creo que es importante también un poco avanzar hacia lo que es el Educablog, ¿no? Porque al final, pues bueno, también yo creo que es interesante ver desde dónde apareció, ¿no? Este nuestro proyecto vital, uno de nuestros proyectos vitales, ¿no? Cómo se creó Educablog, ¿no? En ese principio, en ese reencuentro no estaba así, ¿no? ¿Verdad? En ese principio estaba Luceño, que nos ha dejado un poco aquí plantados, por cierto. Tenía un buen plan, ¿eh? Tenía una buena excusa, pero bueno, sí le echamos de menos. Nos reencontramos realmente en Luceño y un servidor, vamos, y yo, ¿no? Aún no siendo de la misma cuadrilla, pues nos reencontramos, pues eso, él trabajaba en un equipo de intervención socioeducativa, ¿no? En el Ayuntamiento de Deusto, y yo trabajaba en una entidad de Torquincha en el tema de prevención de drogodependencias con jóvenes. Y colaboraba, ¿no? Con la entidad en la que él estaba enmarcado un poquito, colaboraba con un centro joven, ¿no? Y él se reunía, o sea, tenían un poco el local donde se reunía su equipo allí, y allí nos encontramos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tomar los cafés, pues eso, bueno, vamos a tomar un cafecito. Y de ese reencuentro, desde esa cercanía, desde esa informalidad de tomarse un café en el Café Zugarramurdi, creo que se llama, pues surgió algo, ¿no? Surgió algo con Luceño, ¿no? Ese reencuentro de Luceño y Tote, pero también aparecieron nuevos actores, ¿no? Apareció una actriz que es Merche, ¿no? Que fue la presidenta y que también nos dejó hace ya unos años, fue la presidenta de la asociación, que luego contaremos. Y también apareció por ahí el otro Jorge Roz, que fue un poco el gestor ahí de Bilbo Gaua, ¿no? Del programa de Abierto hasta el Amanecer, de que había en Gijón, pues que había. Entonces, en esos cafés, ¿no? Lo que empezamos un poco a gestionar, o a gestar, mejor dicho, fue nuestra inquietud. En ese momento, como suele decir mi compañero, ¿no? Éramos pues, muy frescos, ¿no? Estábamos en plena efervescencia, ¿no? Juvenil, recién salidos del horno de la educación social. Entonces, nuestras entidades y los proyectos que se hacían ahí se nos quedaban pequeños. Queríamos ir más allá, ¿no? Queríamos hacer las cosas de otra manera, queríamos que se reconociese la labor de la educación social, que se conociese y se reconociese socialmente. Entonces,
estas inquietudes no estaban, digamos, dentro de nosotras y las compartimos. Y en esos cafés empezamos a decirnos, oye, ¿por qué no hacemos algo con esto, ¿no? Con estas inquietudes que compartimos? Y entonces en aquellos años dijimos, vamos a hacer una asociación, ¿no? Y vamos a intentar generar o diseñar proyectos y llevarlos en marcha, ¿no? De la manera que queremos, como educadores y educadoras sociales. Hablamos por aquel entonces de juventud, ¿no? Era un poco el ámbito en el que nos movíamos. Hablamos de tema de drogodependencia también, de tecnologías, nos acompañó desde el principio el tema también de las tecnologías. Y entonces generamos lo que se llama, o creamos la asociación en el año 2005, más o menos, B-Side, ¿no? La cara B de la educación social, digamos, ¿no? Y desde ahí, en el año 2006, creo recordar más o menos, desde una propuesta de unos amigos de Raúl, de UTEC Tecnologías, si no me acuerdo mal, pues estaban con todo el tema de los blogs por aquel entonces. Estaba emergiendo la blogosfera, ¿no? Hacía un año, así, yo creo, porque en el 2005 es cuando emergen, digamos, en el Estado español, digamos, la blogosfera en general. Aunque a nivel mundial fue anterior, aquí siempre andamos atrasados, fue sobre el 99, así. Entonces, en el 2005, ¿no? Y en este caso surgió la blogosfera y en el 2006 nos proponen los amigos de Raúl, ¿no? Y por voz de Raúl, claro, me dicen, mis amigos me han dicho, ¿por qué no hacemos un blog de educación social? Y entonces decimos, ¿qué es un blog? Bueno, lo primero, ¿no? Y decimos, pues adelante, nos parece que cuadra mucho con nuestros objetivos, ¿no? Con lo que queremos conseguir como educadores y educadoras sociales. Y entonces, pues en el año 2006, a finales del año 2006, pues creamos Educablog. Y por entonces todavía no estaba así, ¿verdad? Pero lo creamos. Incluso es ahí, no sé si quieres hablarnos un poco de cuando iniciaste o podemos leer ese primer post. También podría ser ahora un momento para leerlo. ¿Qué te parece? Sí, adelante, sería un buen momento, sí, léelo, por favor. A ver, voy a entender aquí un poco que ya se nos escapa el día. Entonces vamos a ver si bueno, yo creo que así es suficiente. Fijaros, este es un texto de Raúl Luceño, de Luce, ¿vale? O sea, es el primer texto que apareció en Educablog, el blog de la educación social. Estas líneas que estás leyendo son las primeras de un nuevo blog dedicado al mundo de la educación social. Educablog nace como proyecto conjunto entre dos entidades, B-Side, asociación dedicada a la prevención e información en materia de drogodependencia y sexualidad, y EUTEC Tecnologías, empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones en Internet. Desde ahí se podrán imaginar la gente que componemos B-Side, editaremos y gestionaremos los contenidos referidos a la citada temática. Y EUTEC proporcionará el desarrollo y el soporte para que Educablog se convierta en un referente para la educación social en la blogosfera. Aquí Raúl se pasa un poco. Bueno, quizá he pecado de grandilocuente. No, el verdadero sentido de este espacio no es convertirnos en nada, ni tan siquiera queremos que sirva para promocionar nuestra asociación. Nos conformamos con que este pequeño rincón sirva como plaza en la que descargar la multitud de experiencias, sensaciones, técnicas, reflexiones, etc., que las hay, y de todos aquellos profesionales de este ámbito. Nos gustaría, en definitiva, que este sea el lugar al que se acerca el educador familiar de un municipio para vomitar los problemas con los que se encuentra en su trabajo con un padre. Que la monitora de tiempo libre nos exponga la exitosa dinámica que ha aplicado el pasado fin de semana con su grupo de chavales. Que la coordinadora de un equipo critique las difíciles coordinaciones que mantiene con los técnicos del ayuntamiento para el que trabaja. Cosa que no ha sucedido en los 15 años que llevamos. No conozco a ninguna coordinadora, que las hay muchas, pero en off, que critiquen luego al servicio en el cual están insertados. Posiblemente. Nos encantaría con todo poder departir, compartir y exponer todo lo que nos rodea. Al fin y al cabo, las personas que componemos este Educablog estamos de una forma más o menos directa implicados e imbrincados en esto de la educación social. Así que nada,
daros la bienvenida a este vuestro espacio, dar las gracias a la gente de UTEC e invitaros a participar e interactuar con nosotros. Esos dos verbos no suenan de algo educadoras, educadores, pues a predicar con el ejemplo. Y así se inició el espacio del blog de... Hay que recordar que el luceño, los orígenes de Luce, provienen, la educación social, por decirlo así, fue un aparcamiento, fue una segunda opción en la que él recaló, pero en realidad su verdadera vocación ha sido y sigue siéndola. Lo que pasa es que la disfraza, la disimula con sus podcasts de cienciebrismos y con sus demás, y con sus foros de carteles en extinción y fotográficos y tal, pero su gran pasión siempre ha sido la periodística, entonces la narrativa de alguna manera, ¿no? Entonces ese artículo yo creo que le viene muy bien para definirle en cuanto a lo que pretendía, lógicamente con un contenido específico cercano o asociado a la profesión que empezábamos a ejercer en aquellos años. Él era asociacional laica en Deus, como bien has comentado antes, pero bueno, la base y el sustrato no deja de ser un poquito eso, ¿no? La noticia denuncia, el carácter reivindicativo y en búsqueda un poquito de la justicia social y dar un poco de visibilidad y normalidad a una profesión que hasta el momento pues existía, se hacían cosas, pero que no salía de la penumbra, ciertamente. Eso es, yo creo que es una época, en el año 2006, en la que la educación social, pues digamos, claro, no hemos estado hablando de la diplomatura, o sea, eran los inicios, era el inicio de la profesionalización, valga la redundancia de la profesión, es decir, de pasar de una ocupación en la que había maestras, maestros, psicólogos, pedagogos, ¿no?, ocupando ese espacio, pues se pasa a una profesional específica, ¿no?, que va a atender, ¿no?, que va a atender esos ámbitos, ¿no?, que estamos hablando. Entonces, claro, ¿qué se necesita por entonces? Se necesita que se conozca, lo primero, que se reconozca por la sociedad, ¿no? Y también las personas que habitamos la educación social necesitamos ese reconocimiento, necesitamos que lo que estamos haciendo, ¿no?, creer primero nosotras y nosotros en ello y luego que se nos reconozca de alguna manera. Todo el mundo necesitamos, ¿no? Ya sabemos que siempre hay que mirar lo que uno hace, ¿no? Pero sí es cierto que un cierto, ¿no?, reconocimiento pues necesitamos, ¿no? Y por aquel entonces, pues nosotros usamos el espacio también de una manera egoísta en el sentido de, pues, para también esas vomitonas que decíamos, ¿no? En ese inicio también aparecieron, y también en este primer post aparece esa idea de que, ¿no?, de que las personas, los educadores, los educadores sociales, hablen desde las tripas, desde lo que les ocurre, desde lo que piensan, desde lo que les ha pasado ayer con no sé qué chaval, desde, ¿no? Yo creo que eso también nos ha definido desde un principio, ¿no? Esa espontaneidad, esa conexión con la realidad, ¿no? Y esas vomitonas también, que creo que lo define muy bien ese vocablo. Sí, no dejaba de ser también una herramienta terapéutica, ¿no? Era una herramienta también propia de regulación emocional, ¿no? De poder liberar ciertas situaciones que igual no eran del todo agradables o que no estaban siendo muy constructivas en el ámbito profesional o laboral y que de alguna manera encontrabas una ventana en la que poder expresarte. Y luego lo más curioso, y creo que ha sido lo más valioso con el tiempo, ha sido encontrar que no estabas solo, que es que, y eso lo has recalcado tú en muchas ocasiones, que la educadora y el educador social veíamos que había un feedback, había una retroalimentación porque levantaban la mano de distintos territorios, incluso algunos países de Iberoamérica, diciendo, a mí me ha pasado lo mismo, no es algo ajeno, lo que estás contando ahí tiene parte de realidad y de objetividad, tanto en cuanto lo vivimos, sufrimos o disfrutamos muchos profesionales. Y yo creo que eso ha sido una cuestión que ha acercado mucho esta realidad o algunos de los proyectos de Educablog al hecho de la cercanía que tenía con los profesionales en particular, pero con la profesión en general. Sí, no, la verdad que está claro que conseguimos conectar, ¿no? Había una necesidad y estuvimos el otro día hablándolo con Lucen, decía, ¿no?, estar en el, ¿no?, lo voy a decir como en el momento justo, en el lugar adecuado, ¿no? También es cierto, ¿no? Llegaron EUTEC, nos propusieron, nos apeteció, estuvimos y lo hicimos, ¿no? Digamos que el mérito está en dar el paso, ¿no? Pero, vamos, creo que cualquier otro educador o educadora podría haberlo hecho igualmente, ¿no?
2007-2008, en el 2017 es cuando Asier vino, ¿no? Llamar a nuestra puerta y nosotros le invitamos y hubo una barbaridad de participación que ahora mismo, hoy en día, por desgracia, sería impensable, ¿no? Entre los años 2007 y 2008 hubo cerca de 2.000 comentarios, fijaros, de las personas que seguían Educablog y que nos leían. Entonces, digamos que hubo ahí un caldo de cultivo, ¿no? Entre personas pertenecientes directamente a la educación social y luego pues, familiares incluso o otras profesiones, ¿no? En el que todas y todos había una conversación, ¿no? En la que aprendíamos los unos de los otros, en la que éramos generosas y generosos en el sentido de compartir nuestras vivencias, miedos, inquietudes. Se generó un diálogo asíncrono, ¿no? No en directo, pero que fue muy, muy chulo y creo que difícilmente repetible con el modelo consumista que hay ahora mismo en la red, ¿no? Muy fugaz, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía tiene recorrido y su espacio, aunque no sea con tanta difusividad como por aquel entonces, ¿no? Entonces, yo creo que fue un inicio, la verdad, que muy esperanzador también para la profesión. Y sí me gustaría, ya que te mencionaba así, que nos explicases, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a todo esto, ¿no? Porque yo estaba hablando del inicio de Educablog, de cuando empezamos a escribir, hemos leído algo. Y bueno, una vez que acabamos las carreras, yo mantuve luego más relación contigo porque coincidimos en Donosti, pero mantenía bastante contacto con Raúl Luceño, pues porque pues, mantuvimos un feeling en esa conexión Basauri-Baracaldo, hubo feeling y pues alguna vez nos encontrábamos sobre todo en el ocio nocturno, cuando yo iba a Baracaldo, o él venía alguna vez a fiestas de Basauri, o incluso en Castro, donde conoció a su actual pareja. Y en esa evolución, en ese encuentro que vosotros habéis mantenido, pues me ibais explicando un poquito, bueno, pues esto está viendo tal y cual, y creo que es un espacio en el cual, si te apetece, pues podría haber encaje y podrías colaborar. Claro, él y yo ya veníamos, no sé, no, a ti no te recuerdo en particular, pero él y yo, Luce y yo, ya veníamos también de colaborar a nivel de redacción en la revista universitaria que formaron Víctor, Clara y Eva, si Sabay, recuerdas. Sabay, ¿no? Sabay, vieja Sabay, exactamente. Entonces, digamos que hemos tenido siempre muy presente la escritura, él por esa deformación profesional hacia el periodismo y yo pues porque me ha gustado siempre. De hecho es una cosa curiosa porque, y tengo que reconocerlo abiertamente, a pesar de que pierda parte de mi reputación, que ya es mala de por sí, pero efectivamente yo soy mucho más escritor que lector. Me nutro de muchas fuentes, bebo de muchas fuentes, pero no soy un gran lector. Sin embargo, me encanta escribir. Siempre me ha encantado expresarme, idealizar, con un toque un poquito incluso mitómano. Me ha gustado siempre esa vertiente de elaboración de historias, de contar historias y demás a través de la escritura. O sea que era de alguna manera era fácil el encuentro con vosotros, ¿no? Entonces me invitáis en un encuentro que empezáis a hacer de vuestras primeras formaciones a través del Ayuntamiento de Becho. Se encargan la fabulosa actividad de gestionar unas charlas y unas jornadas sobre blogs y sobre dinámicas juveniles actuales, que por aquel entonces creo recordar que eran pues algunas prácticas de dance, de breakdance, eran algunas exhibiciones de skate, si no me recuerdo, y luego, sobre todo, lo más potente, algún concierto musical acompañado de entrevistas y jornadas con bloggers, ¿no? Con personas que a través de un blog empezaban que serían un poco los embriones de los actuales Instagramers, ¿no? O influencers, ¿no? Los primeros bloggers. Diría yo. Entonces, al organizar eso en el Ayuntamiento de Becho y yo trabajar en Leioa, que son dos ciudades colindantes, para los que no las conocen, una de esas noches que acabéis la jornada, después de esa jornada maravillosa donde el Ayuntamiento de Becho, lógicamente, pues subvenciona y pone la parte económica para que se puedan llevar a cabo,
y forman parte luego de ese presupuesto con el que luego Beside y Educablog se va a ir nutriendo con el tiempo de los diferentes proyectos, pues me invitáis a ese post de esa jornada, al que acudo encantado de la vida con nuestro amigo y educador social también, Iñaki Uriarte, Chiri. Allí estáis cenando unas hamburguesas, nos juntamos nosotros con unas cervezas y ya es el remate final. O sea, ya es por decirlo así, mi bautismo, decir, sí, lo que me estáis contando a mí me casa perfectamente con mis inquietudes, contad conmigo para tener un artículo semanal, cuando no dos. Y efectivamente es una época de efervescencia creativa y de liberación, porque ya llevaba 3 o 4 años en el ámbito profesional y a partir de ahí ya empiezas a notar y a encontrar un poquito las costuras de la profesión. Para bien o para mal, lo que se ha ido fraguando en la etapa formativa, con todo el paradigma crítico y revisionista, ¿no?, de un poquito de nuestras prácticas profesionales, te das cuenta de ciertas cosas que dices, creo que la profesión va bien y hace cosas muy buenas, pero también hay otras que pican. Y hay otras que yo creo que deberíamos darle una vuelta entre todos. Y a partir de ahí empezamos a proponer esas situaciones. Con un lenguaje mucho más informal, con un lenguaje sin tener, con mucho más cercano, un lenguaje más nuestro de la profesión, que hasta ese momento yo creo que no existía. Habían escrito sobre educación social algunos sociólogos, habían escrito sobre educación social bastantes pedagogos, pero no habían escrito los educadores sociales con nuestro propio lenguaje las historias y nuestras propias historias, ¿no? Y a raíz de eso, yo creo que podemos, que encontramos una base y una interacción importante. Y nada, entonces, a partir de ahí, recuerdo perfectamente, además, una entrevista que tuvimos en la radio a raíz de la publicación de la primera publicación que hicimos, que fue de la red al papel. A los 5 años ya de escribir, veíamos que habíamos tenido un contenido bastante cuantitativo y en algún caso incluso cualitativo, con las referencias que nos hacían otros compañeros, que decían, pues es que lo que escribís es cercano, es entendible, es legible, y yo creo que eso pues nos puede venir bien a la profesión para poder entenderla, ¿no? Incluso para los propios alumnos que van a empezar, nos hubiera venido bien tener historias como más reales, con nombre y apellidos, donde pudiéramos notar y pudiéramos palpar la profesión en primera persona, ¿no? Y a través de esa publicación recuerdo que eso fue un poquito lo que a mí me removió bastante, pues en una radio local nos entrevistaron en relación al libro y alguien que no tenía, que era ajeno, que era periodista y era ajeno al mundo de lo social, nos dice, bueno, ¿y qué opinan ustedes de la consideración de que los educadores sociales forman parte del sistema y como tales pueden ser también elementos de control? Me quedé completamente, me desarmó totalmente esa pregunta, salimos como pudimos, Luce y yo, que creo que acudimos a esa reunión, pero según salimos de esa reunión, o sea, de esa entrevista, dijimos, Tate, aquí hay mucha mercancía, ¿eh? Cuidado en cómo presentamos la profesión, cómo nos presentamos como profesionales y cuáles son los fines también para los que estamos predeterminados, ¿no? Cuidado con el encargo institucional, porque muchos de los proyectos para los que trabajamos son encargos institucionales. Cuidado con el encargo institucional, porque hay mucha letra pequeña y hay una finalidad que puede ser distinta a la que en origen debería ser la educación social, ¿no? Que, como hemos comentado en muchas ocasiones, lo ideal sería que realmente desapareciésemos, ¿no? Que personal de apoyo y de acompañamiento como estamos nosotros desapareciésemos, porque realmente las relaciones sociales estarían mucho más ajustadas, mucho más equitativas y horizontales, donde no habría ajustes en la sociedad y de alguna manera la conflictividad social se podría resolver entre los propios participantes de la misma, ¿no? Sin necesidad de tener que haber profesionales de la mediación y del acompañamiento, ¿no? Pero bueno, lamentablemente creemos que todavía eso sigue siendo una utopía y nosotros, pues bueno, también, lógicamente, pues vamos a poner en valor nuestra profesión, que es tan digna y necesaria como cualquier otra, pero cuyo fin idílico debería ser ese, claro, la extinción. Sí, debería ser, pero me parece que no. Pero me parece muy interesante la idea de que en ese no fin de la profesión, porque
sigue necesitando ese apoyo y ese acompañamiento a las personas, ¿no? En su vida y en sus dificultades, pues no convertirnos en lo que no deberíamos, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que nos ha acompañado desde un inicio, pero que yo creo que sigue ahí y que debe seguir ahí, ¿eh? La ética de la profesión es muy importante. Y bueno, tenemos que ir, yo creo, poco a poco terminando nuestro viaje, ¿no? Nuestra primera, digamos, nuestro primer trayecto en este viaje de Educablog, los orígenes o de los abuelos cebolletas de Educablog, como queráis. Y sí me gustaría terminar un poquito, pues si te acuerdas, así, ¿tú te acuerdas de cuál fue el primer artículo que escribiste? ¿Te acuerdas? Pues ahora mismo me lo comentaste el otro día por teléfono y que lo habías puesto en la escaleta y realmente no te sabría. Tengo cientos de ellos en la mente. Tengo algunos de Johnny viene a la ciudad o Johnny vuelve a la ciudad. Tengo pero no recuerdo cuál fue mi primer artículo. Si te digo la verdad, si me lo dices ahora así rápido, lo puedo buscar y venga, y me lanzo a buscarlo y a leer. Antes de que lo busques, ahora todo se busca. Ahora no podemos no saber algo, se busca todo, ¿no? Pero bueno, el primer post del año 2007, no me acuerdo exactamente el mes, es trabajo multidisciplinar, una quimera por conseguir. Pues ya me imagino por dónde iría. Sí, ya veía yo que desde los inicios ya estaba yo con el gatillo bien preparado, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Siendo psicólogos y trabajadores sociales. Qué difícil el trabajo multidisciplinar, ¿no? Y la verdad, fijaros, para terminar, este fue tu artículo, que luego hablamos, por ejemplo, yo escribí uno de los primeros también, que se llamaba Atención Intruso, que hablaba del intrusismo laboral, ¿eh? Fijaros, ya por aquel entonces, era un tema por aquel entonces muy delicado. Otro día es que hablamos educador en las aulas, fijaros, por aquel entonces esto era algo ya, bastante precursor. También se hablaba del primer convenio de intervención social en Vizcaya, ¿no? Se hablaba de cómo trabajar la motivación en los jóvenes, se hablaba de ¿te sientes solo, sola, educadora? Y también se hablaba de diario del educador, ¿no? Que esto es, digamos, uno de mis hijos predilectos, de los que hablaba yo de educación de calle por aquel entonces, ¿no? Bueno, entre otros muchos, ¿no? Como unas pinceladas que os damos de ese inicio de Educablog con diferentes voces. También estaba Merche escribiendo por aquel entonces, lo que pasa es que no escribía tanto como nosotros, ¿eh? Y bueno, yo creo que por hoy hemos hecho la primera parada hasta la creación del blog, de los inicios, de cómo iniciamos en la diplomatura y como educadores sociales, ¿no? Esperamos que haya habido, pues bueno, conexiones con todas vosotras y vosotros, edusers, con vuestras historias de educadores, y que a las personas que estáis ahora un poquito, ¿no?, como nuevas, recién llegadas y llegados, pues bueno, os hayamos dado una visión, ¿no?, de lo que era la educación social por aquel entonces, ¿no? Y nada, esperamos seguir del viaje. Próximas paradas pueden ser, por ejemplo, las publicaciones que hemos hecho, de Arta Papel, que ya nos adelanta un poco Asier, sus historias, también diferentes formaciones que hemos hecho, la creación de las redes sociales. En el 2009 iniciamos con Twitter, Facebook, diferentes proyectos que hemos llevado, vídeos, conferencias, congresos, etc., ¿no? Yo creo que todavía tenemos cosas que contar, Asier. Faltan protagonistas de Educablog. Esperamos que en la siguiente estemos. Y también esperamos que entre medio de las mismas podamos meter algún programa más centrado en la profesión, aunque también Educablog es parte de la profesión, lógicamente, pero bueno, si podemos dosificar y no empachar a los edusers de nuestras viejas historias de Alomando Vega, pues mejor para todos, supongo. Sí, los abuelos cebolletas, pero ¿no? De vez en cuando, pero entre medias vamos a hablar de otras cosas. Sí, estoy de acuerdo. Trato hecho. Bueno, cuidarse mucho, edusers. Hasta la próxima. Un abrazo, edusers. Un placer en este estreno de Eduso TV visual. Os recuerdo que tenemos y mantenemos todavía los podcasts publicando de vez en cuando esas pequeñas píldoras. Un beso.